Querida familia, una vez más le damos la bienvenida a este ciclo de conferencias y en esta en particular quiero compartir con ustedes algo muy especial, muy profundo, y es la vida del Señor de la Segunda Venida. En la última conferencia que ustedes estuvieron viendo, el principio divino explicaba cómo, cuándo, dónde se iba a producir esta segunda venida. Hoy quiero compartir con ustedes su vida, su obra, desde el mismo momento en que se produjo su nacimiento. Él nace exactamente el 6 de enero de 1920 en un pequeño pueblito en Corea llamado Cheongju. Los testimonios registran que su hermano mayor fue el primero en reconocer que Sang Myung-moon había sido elegido para cumplir la obra divina. Y desde su niñez se notaba que Sang Myung-moon se diferenciaba de los demás de su edad. No era un niño común. Había algo muy especial y su hermano lo había detectado. ¿Por qué? Porque era quien había nacido con esa misión de ser el Señor de la segunda venida. El domingo de Pascua del 17 de abril de 1935, al anochecer, sumido en oración, tuvo una visión prodigiosa. Jesucristo se le apareció y le comunicó que había sido predestinado a concluir aquella misión iniciada por él hace 2000 años, la cual había quedado incompleta. Si ustedes recuerdan en las conferencias que vimos del principio divino, en la misión del Mesías, todo había sido preparado. Por 2000 años Dios había preparado profeta tras profeta, rey tras rey, al pueblo de Israel para ese día, para recibir a su Hijo amado. Sin embargo, vimos que no fue recibido y que la tragedia de todo esto es que en vez de ver el reino de los cielos, que es lo primero que él predicó, vimos sufrimiento del pueblo de Israel, vimos sufrimiento del pueblo cristiano. Y ese ideal del reino de los cielos quedó suspendido hasta la segunda venida. Y es ahí entonces, en 1935, cuando Jesucristo se le aparece y le revela a este joven de 15 años que había sido llamado como el Señor de la segunda venida. En los años siguientes, acometió la lucha más amarga y jamás dura vista por hombre en la tierra. Durante largas horas permaneció arrodillado, durante duras rocas en los montes, deambuló a lo largo de orillas de ríos y de lagos, peregrinó millas y millas por terrenos intransitables buscando a Dios y su verdad. Pese que él había sido llamado, lo mismo que vimos 2000 años atrás, Jesús tuvo que pasar por su período de preparación antes de comenzar a sus 30 años a predicar. Como dice en Mateo 4:17, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Este joven también desesperadamente comenzó a prepararse para comenzar a predicar, a enseñar la verdadera sustancialización del reino de los cielos en la tierra. Los testimonios dicen que los años fueron de intensa búsqueda, una lucha que le costaron innumerables lágrimas. No fue una vida sencilla, no fue una vida fácil, como vimos en la vida de Jesús. Fue una vida llena de lágrimas, una vida llena de sufrimiento, una vida llena de dolor. Muchas veces sus ojos se llenaban, estaban tan hinchados, hasta a sus familiares les era difícil reconocerle. Lloraba por el sufrimiento de Dios. Él pudo no solamente descubrir, sino sentir en su corazón. Dios era un Dios que estaba sufriendo. Dios era un Dios de dolor, de lágrimas a lo largo de toda la historia. Su ideal no fue establecido. Lucha tras lucha, dolor tras dolor, lágrimas tras lágrimas, al ver Dios a la humanidad de la historia. Sang Myung-moon pudo sentir ese dolor. Por eso no podía parar de llorar. Derramó las lágrimas de una humanidad doliente. Eran lágrimas divinas que servían de indemnización y consolaban el corazón doliente y solitario de Dios y de Jesús. Nadie pudo comprender en la historia. Todos pensando Dios es el Todopoderoso, el Glorioso, Jesús, el Mesías. Más allá del tiempo y el espacio, ¿no? Sang Myung-moon pudo descubrir, Dios es un Dios de sufrimiento. Jesús ha estado sufriendo. Jesús ha visto la historia del cristianismo, desde sus primeros apóstoles y discípulos, sufriendo.
siendo perseguidos, apedreados, derramando sangre, siendo comidos por los leones. Él derramó esas lágrimas, consolando el corazón de Dios, consolando el corazón de Jesús. A los 19 años va al Japón a estudiar externamente y se gradúa de la Universidad de Waseda. Y al final de ese año, en 1943, regresa a Seúl. Sin embargo, en octubre de 1944 es arrestado y torturado por la brutal policía japonesa. Él pasa un periodo de sufrimiento, pese a que era sumamente inocente, solamente estaba buscando hacer la voluntad de Dios. Es arrestado y es torturado y es finalmente liberado en febrero de 1944. Y es durante este periodo en Japón cuando él descubre la verdadera identidad de Satanás. Si ustedes recuerdan la conferencia de la caída, vemos claramente quién fue Satanás. Pudimos comprender en el principio divino claramente cuál fue el origen de ese pecado original. Fue en este tiempo que él descubre la verdadera identidad de Satanás y de la naturaleza caída. Al terminar la guerra, el 15 de agosto de 1945, Sun Myung Moon comienza su misión pública. Así como fue Jesús, esperó hasta sus 30 años y recién comenzó a predicar que el reino de los cielos se había acercado. Lo mismo sucede con el Señor de la segunda venida. Es después de la Segunda Guerra Mundial que comienza su ministerio público buscando primero a esos grupos que Dios ya había preparado en la posición de Juan el Bautista. El 27 de mayo de 1946, el padre Moon recibe la dirección de Dios de ir a Corea del Norte. Mientras todo el mundo estaba huyendo hacia el sur, Dios le dice a él: tienes que ir al norte, tienes que ir a amar al enemigo, tienes que ir a servir al enemigo. Y él, en vez de rehusarse, en vez de escaparse, en vez de ir por el camino más sencillo, absolutamente obedeciendo la voluntad de Dios, aún sabiendo que corría el riesgo de su vida, él decide ir a Corea del Norte. La tortura que él padeció era terrible. Incluía 7 tipos, entre ellos ayuno, tratamiento de agua y no dejarlo dormir. Los guardias se turnaban cada 3 horas y vigilaban si el padre dormía. Y así durante una semana. No lo dejaban dormir. Una de las torturas fue la depravación del sueño. A veces el padre durmió unos pequeños instantes, solamente con los ojos abiertos. En el tratamiento de agua le encajaban una manguera por la nariz y por la boca, con el propósito de que la víctima se desmayara. Una y otra vez. Su vida no solamente fue de cárcel, sino fue de tortura. Fue golpeado hasta que estuvo completamente cubierto de sangre. El padre sangró tanto que fue dado por muerto. Y el 21 de noviembre de 1946 arrojaron su cuerpo sangriento en la oscuridad y el frío de Corea del Norte. Su cuerpo fue arrojado a la nieve porque creían que había muerto. Fue tal el desangre, fue tal el desmayo, fue tal la inconsciencia que pensaron que había muerto y arrojaron su cuerpo a la nieve. Fue rescatado por sus discípulos, fue sanado al cabo de 6 meses y una vez que él es sanado comienza a enseñar nuevamente, a predicar el mensaje de Dios, a dar el mensaje del principio divino, la nueva expresión de la verdad. Jesús dijo 2000 años atrás: tengo mucho para deciros, pero aún no lo podéis sobrellenar. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hacia la verdad completa. Jesús no pudo revelar la verdad total. Y es el Padre Moon, con la misión del Señor de la segunda venida, que comienza a revelar esta verdad completa. Sin embargo, el 22 de febrero de 1948 es arrestado nuevamente y sentenciado a 5 años de trabajos forzosos en Hungnam, el campo de concentración especial de trabajo llamado Tongné. Una vez más, a pesar de toda su inocencia, tiene que ir por el camino del sufrimiento. ¿Y en qué consistía este campo de concentración? Cada equipo de 10 prisioneros tenía que llenar 1.300 sacos de 30 kilos al día. Y el padre dijo el 12 de marzo del 75, compartiendo el testimonio de esos días: en Corea del Norte, en Hungnam, todos los prisioneros tenían que poner abono de sodio en sacos de paja. Cuando se trabaja en contacto con este material, los huesos pueden descarnarse.
Siempre hay sangre goteando de tus manos. Y si te asustas, nunca lograrás sobrevivir. Yo sabía, a pesar de lo mucho que me torturaran, que sobreviviría. Había experimentado que el poder del Espíritu es el más grande. Pese a esa tortura, pese a esa persecución, pese a esa prisión, Él estaba determinado a traer la victoria, a sustancializar el camino para el reino de los cielos. Las oraciones que pronunciaba bajo estas condiciones sin esperanza eran muy distintas a la mayoría de las oraciones comunes, pues no se referían a Él mismo. Él siempre se refería al sufrimiento de la humanidad y al corazón de Dios. Una vez mencionó estos momentos en sus oraciones de Jugnam. Yo nunca recé en debilidad, nunca me quejé, nunca estuve enfadado por encontrarme en esta situación, jamás pedí ayuda. ¿Cuántos vemos en la historia? ¿Cuántos vemos hoy en día que cuando van a acercarse a Dios en oraciones solamente para pedir, dame esto, dame lo otro, necesito esto, necesito el otro, Dios mío? El Padre Moon jamás, siempre orando para consolar a Dios, siempre buscando la manera de dar alegría a Dios, porque Él pudo sentir que Dios es un Dios de sufrimiento. No tengo nada que pedirle, tengo todo para darle. Y Él oraba. Jamás yo pedí ayuda. Yo traté más bien de consolar al Padre, decirle que no tenía que preocuparse por mí. El Padre me conoce bien, Él ya sabía de mi sufrimiento. ¿Cómo podía yo contarle del mismo y hacer que su corazón padeciera más preocupaciones? Solamente podía decirle que yo nunca sucumbiría ante los sufrimientos impuestos. Él siempre buscando la manera de consolar el corazón de Dios, siempre dando la esperanza y la determinación de que el reino de Dios, el ideal de Dios, finalmente va a ser establecido. Muchas veces cuando estaba en la prisión, Él dice, juraba entonces que nunca moriría antes de realizar mi misión. Yo demostraría mi determinación y no me detendría hasta que llegase aquel día. Sería suficientemente fuerte como para soportar todas las dificultades. Incluso pensé que la prisión era mi curso de entrenamiento y que después sería un trabajador más fuerte para Dios. Esta prisión estaba por muy debajo del nivel de las vuestras. Uno vivía casi como un animal. Si yo las describiese, no lo podrían comprender. Nos daban un puñado de arroz, casi podrido, todos los días. Extrañábamos el buen arroz y la buena comida. Aún así teníamos que trabajar, extrayendo y cargando pesados sacos de sustancias químicas. Y después estábamos extenuados y solo recibíamos nuestro puñado de arroz. Aquellos discípulos que lo acompañaron en el comienzo dieron testimonio que a pesar que Él tenía un puñado de arroz y a pesar que Él estaba muerto de hambre como todos los demás prisioneros, Él todos los días cortaba parte de la mitad de ese puñado de arroz y se los daba a sus compañeros prisioneros que estaban muertos de hambre. Ese era el corazón del Señor de la segunda venida. Mientras estábamos comiendo, alguno de nosotros moría. Algunos estaban tan ansiosos de conseguir arroz que se lo quitaban de la boca a los que habían muerto para alimentarse ellos mismos. En aquellos tiempos me decía a mí mismo, incluso si la dureza es doblada y triplicada, nunca fracasaré, Padre. Finalmente, gracias a las Naciones Unidas, el Padre fue liberado el 14 de octubre de 1950 y caminó por 10 días hasta Pyongyang. ¿Y qué hizo? Comenzó nuevamente a buscar a sus seguidores. Al haber conseguido la libertad, no hizo como la mayoría que fue corriendo a buscar solamente un tiempo de libertad, un tiempo de regocijo, no. Lo primero que hizo apenas encontró su libertad es ir a buscar a sus amados discípulos, a sus amados seguidores. El 4 de diciembre de 1950, el Padre recibe la dirección, es tiempo de ir a Corea del Sur. La carretera estaba abarrotada porque todos los habitantes de la ciudad se marchaban en esa misma dirección. A los civiles no se les permitía utilizar las grandes carreteras porque las fuerzas de las Naciones Unidas se estaban retirando por ellas. Por eso se marchaban por pequeñas carreteras o a través del campo o a través de las montañas. Y el 27 de enero de 1951, después de 55 días, él llegó junto con el señor Wonpil Kim y el señor Jung-hwa Park a Pusan, en el sur de lo que es hoy Corea. Ahí él comienza nuevamente a predicar.
Y durante el verano de 1951 empezó a construir una chabola al lado de una colina. Lo que ustedes ven ahora en su pantalla, ese fue el primer lugar que él construyó con sus propias manos para poder enseñar, para poder predicar. No tenía ni siquiera un lugar donde apoyar su cabeza. Aún así, tenía la absoluta determinación de que va a establecer el ideal de Dios aquí en la tierra. Los materiales que utilizó eran rocas y tierra, algunos trozos de madera que había en la calle y cartón que obtenía de las cajas de uva. Lo conseguía de la base militar norteamericana y lo utilizaba como techo. El suelo era de arena, que estaba cubierto con una estera. Cuando llovía mucho, el agua corría por el suelo. El padre Moon una vez le dijo a sus discípulos, en abril de 1975, ustedes han visto la chabola en la que yo estuve. Yo recuerdo aquellos días hace 25 años. Allí fue donde se escribió el principio divino. Ahí donde ustedes ven en estos momentos, ahí él comenzó a escribir esta última expresión de la verdad. Las revelaciones que él había recibido de Dios, el principio divino, en ese humilde lugar. La casa original era mucho más pequeña. No había espacio suficiente para tumbarse, excepto en diagonal. Los alrededores no eran muy buenos. Y él habló sobre este tiempo. Cuando estaba en la cima de una montaña, era el tiempo más solitario para mí. Deseaba tener, aunque sea, una sola persona a quien pudiera revelarle el corazón del Padre Celestial. Él no tenía nadie, tenía la misión, tenía el llamado, Jesucristo lo había elegido, tenía el conocimiento, sin embargo a nadie quien pudiera comprender verdaderamente el corazón de Dios, la verdad de Dios, los últimos días para establecer el reino de los cielos en la tierra. Tuve muchas grandes visiones, mucha gente de todo el mundo me aclamaba en mis visiones, pero aquello era solo espiritualmente. En realidad no podía encontrar ni siquiera una persona. Comienza entonces él a enseñar, comienza a predicar. Y en 1953 el padre fue a Seúl. Estuvo planeándolo desde la primavera de 1954 y el 1 de mayo de 1954 estableció oficialmente la Asociación del Espíritu Santo para la unificación del cristianismo mundial. Él en realidad, igual que había sucedido 2000 años atrás, había sido preparado para dar el testimonio, en este caso al cristianismo. 2000 años atrás Jesús había sido enviado para dar testimonio al judaísmo. A esos líderes que habían sido preparados, que lo estaban esperando, que conocían la ley, las escrituras, la Torá. Sin embargo, no lo recibieron. Y debido a que no lo aceptan, es que va y él comienza a predicar en las orillas del río. Y le responden estos humildes pescadores que no conocían verdaderamente la palabra de Dios. Lo mismo sucede con el Señor de la segunda venida. Pese que el cristianismo había sido preparado, pese que Dios le había revelado a diferentes grupos cristianos que el Señor iba a venir, no lo recibieron. Entonces es en ese tiempo, en 1954, que él funda esta asociación inspirada por el Espíritu Santo para unificar el cristianismo mundial. Como el primer paso, el cristianismo debía unirse, así como el judaísmo debía unirse 2000 años atrás, antes de que Jesús sea recibido como el rey de Israel e ir a Roma. Lo mismo sucedió en el año 1954, el unificacionismo de la familia cristiana. Y él comienza entonces en este lugar, en Seúl, a predicar y a enseñar, mañana, tarde y noche. Y él comenta que volver de Corea del Norte fue como un éxodo. Empecé la etapa de formación de mi propio fundamento a un nivel familiar para después ir a un nivel tribal, social y nacional. Sin embargo, ya que el cristianismo se puso absolutamente en contra mía, tuve que crear mi propia rama del cristianismo. Si fallaba en crear mi propio fundamento, entonces sabía que al igual que Jesucristo acabaría crucificado o me habría ocurrido algo parecido. Por eso hasta 1960, durante 14 años, el cristianismo se me opuso. Y él una y otra vez recibió persecución, recibió calumnias, recibió injustas acusaciones que no tenían nada que ver, porque el cristianismo no quería aceptar esa nueva expresión de la verdad. Tuve que crear de la nada la base de mi propio cristianismo, que pudiese servir como fundamento para el Mesías.
Por eso durante 14 años luché para crear este fundamento, y ustedes saben lo duro que fue la batalla, las adversas que fueron las condiciones de aquel tiempo. Todas las circunstancias eran hostiles. Tuve que luchar bajo aquellas circunstancias paso a paso para crear el movimiento Unificación y extender el fundamento hasta el nivel en que el Mesías pudiese realmente apoyarse y manifestarse públicamente. Incidentes de 1955 en las mismas universidades comienzan a acusarlo de que él estaba secuestrando a mujeres. Porque ¿qué sucedía? Así como pasó 2000 años atrás, cuando se encontraban con Jesús y su mensaje, aún el mismo Jesús le dijo, Mateo 10:34, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Imagínense lo que sentían esos padres. El que ama a su hijo o a su hijo más que a mí no es digno de mí. Y decía que debían dejar todos y seguirlo. Y aquellos que sintieron que Jesús era el Mesías, dejaron todo para seguirlo, porque era el mensaje de salvación, era el reino de los cielos. Algunos veían ese mismo Jesús y se pusieron negativos, a acusarlo, a criticarlo, pese a que hacía milagros, que resucitaba a los muertos, sanaba a los leprosos, devolvía la vista a los ciegos. Decían que hacía esos milagros con el poder del príncipe de los demonios, Belcebú. Lo mismo ocurrió en el tiempo del Señor de la segunda venida. Algunos empezaron a escuchar sus mensajes y dejaron todos para seguirle. Y empezaron las acusaciones falsas. Junto a 5 de sus seguidores, es arrestado nuevamente, encarcelado en la prisión de Seúl, desde el 4 de julio hasta el 4 de octubre de 1955. Gracias a que estamos viviendo en tiempos donde existe la democracia, no fue crucificado, pero fue arrestado y torturado injustamente. No le podían comprobar nada, por eso finalmente lo liberaban. Pero él siempre tuvo una actitud de consuelo a Dios. Siempre tuvo una actitud de esperanza a Dios, a pesar de su propio sufrimiento. Él jamás se quejó, jamás le reveló ninguna queja a Dios. Al contrario, siempre alentando. Y no solamente a Dios, a sus discípulos. Imagínense qué sentían esa desolación los discípulos al ver a su maestro, al ver al Señor de la segunda venida yendo a la prisión. Sin embargo, él, como ustedes ven en esta diapositiva, dándole las manos, alentándolos, sonrientes. No se preocupen, todo saldrá bien. 3 días después de salir de la prisión, el 7 de octubre de 1955, se inaugura el nuevo centro en Chongpadong y comienza a predicar nuevamente. Uno a uno aparecen los discípulos, aparecen personas que comienzan a recibir el mensaje del principio divino, comienza a orar por ellos, comienza a predicar sobre el reino de los cielos. Y de a poquito, así como Jesús explicó 2000 años atrás, el reino de los cielos es semejante al grano de una mostaza. A la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de todas las hortalizas. Poco a poco comienza a expandirse, empieza a ser aceptado, aún en el medio de persecución y dificultades. Él siempre orando. Y finalmente aparece el principio divino, como lo conocemos hoy. Y los invito a que compren el libro, que lo estudien, para poder comprender verdaderamente la voluntad de Dios. Y es a partir de ese momento, en 1957, que comienza la expansión del principio divino. Aparecen los primeros misioneros a dar este mensaje. Y el 6 de enero de 1943 nace Hak Ja Han. Recuerden ustedes que en el comienzo de la historia, el primer diálogo entre Dios y Adán y Eva era establecer las 3 bendiciones. Un Adán verdadero que reflejara la masculinidad de Dios. Una Eva verdadera que reflejara la feminidad de Dios, absolutamente. Y después unirse, multiplicarse, estableciendo de esa manera los padres verdaderos de la humanidad. No solamente para Caín, para Abel, para todos nosotros. Si Adán y Eva no hubiese caído, hoy tendríamos a Adán y Eva como los padres verdaderos de la humanidad. Sin embargo, ellos cayeron. Y cuando estaban dadas las condiciones 2000 años atrás, Jesús, que fue el Adán verdadero, fue crucificado antes de poder establecer con una Eva verdadera a los padres verdaderos de la humanidad. Es entonces que en el 6 de enero de 1943 nace esa niña que viene con la misión de establecer la Eva verdadera. Y es entonces en 1960
que por primera vez en la historia, como dice en el Apocalipsis, regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa ha sido preparada. Llegaron por primera vez estas bodas del Cordero. El Adán verdadero, la Eva verdadera, que se unen por primera vez, centrados en Dios. La boda fue exactamente el 16 de marzo del calendario lunar de aquel año 1960. El padre y la madre subieron al escenario de cara al auditorio. El padre anunció la bendición y ofreció una profunda y conmovedora oración llena de lágrimas. Como todas sus oraciones, siempre han sido oraciones de lágrimas. Desde 1960 los padres verdaderos han conducido las bendiciones de matrimonios a millones de parejas. Comenzó primero con un grupito de 3, luego se expandió a un grupito de 36, luego 72, 124. Y debido a que no hay un tiempo físico de poder dar la bendición a cada uno de los matrimonios individualmente, se empezaron a agrupar todos juntos para recibir esa bendición. Porque ¿qué es la bendición? Es la ceremonia a través de la cual eliminamos el pecado original que hemos recibido desde ese primer hombre y esa primera mujer que cayeron. Recuerden que aún el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, aunque recibió a Jesús y al Espíritu Santo, aún así él decía: miserable de mí, porque por un lado me deleito en la ley de Dios, sin embargo veo una ley que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo al pecado, el pecado que mora en mí. La única manera de eliminar ese pecado original es a través del Mesías, es a través de los padres verdaderos. Y continuó entonces la humanidad desesperada para cortar de ese linaje e injertarse al olivo verdadero, como dice la Biblia. Porque es a través de esa ceremonia de bendición en que nosotros formamos parte del linaje de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros hijos, después de esa bendición, no tienen nada que ver con el pecado original, no tienen nada que ver con el linaje de Dios, no tienen que ver con nada del linaje de Satanás, nacen del linaje de Dios, 100% puros, como habían sido Adán y Eva antes de la caída. La bendición de 777 parejas en 1970, y año a año van creciendo parejas de todo el mundo, de todos los continentes, no solo de América Latina, de Europa, de África, de Asia, de Oceanía, blancos, negros, mestizos, católicos, protestantes, judíos, musulmanes, budistas, confucianistas, jóvenes, adultos, ancianos, paso a paso, año a año, van recibiendo la bendición. Y así comienza entonces a expandirse esta sustancialización del ideal de Dios, de poder establecer familias verdaderas, familias ideales, donde el hombre pueda ser absolutamente el reflejo, la encarnación del amor verdadero de Dios. La mujer puede hacer la sustancialización, el reflejo del amor verdadero de Dios, y juntos se unen y dan a luz a hijos. Entonces papá, mamá y los hijos, esa familia es una familia ideal, es una familia verdadera. Y ustedes también, que nos están viendo, pueden establecer esa familia verdadera. Porque así como dice el Apocalipsis 17, es en este tiempo de la segunda venida que todos los misterios serán develados. Todas las preguntas que ustedes han tenido, todas las dudas que han tenido, todo ese deseo de establecer ese mundo de amor verdadero, está ahora al alcance de la mano. Al igual que Jesucristo, el Padre Moon mantuvo por mucho tiempo el secreto mesiánico. Siempre pidió a quienes lo quisieran seguir en el difícil camino de la realización de la voluntad de Dios, que estudiaran detenidamente sus enseñanzas y que comprobaran la validez de su mensaje. Porque al igual que sucedió 2000 años atrás, hubo mucha gente que tenía dudas. Recuerden que era el mismo Jesucristo. Era el mismo joven de 30 años, los mismos ojos, la misma nariz, la misma boca, las mismas palabras. Pero algunos que creyeron en Él, otros se opusieron a Él y otros tuvieron dudas. Lo mismo sucede en este tiempo. Algunos van a tener rápidamente la sensación, la confirmación de Dios, de que sí estamos en el tiempo de la segunda venida. San Miamun es el bebé que ha nacido el 6 de enero de 1920 con esa misión de ser el Señor en su segundo advenimiento.
Otros van a tener un rechazo, una negatividad, y algunos dudarán. Por eso les dice: estudien detenidamente sus enseñanzas, comprueben la validez de su mensaje. E hizo especial énfasis en que oraran fervientemente y buscaran la confirmación y llegaran a la convicción y seguridad de que su mensaje viene de Dios. ¿Por qué? Porque hay dos posibilidades, queridos amigos. O es de Dios o es de Satanás. No hay tres posibilidades. Y todos tenemos que llegar, como yo lo hice, a la absoluta convicción de que sí, Él es el Señor de la segunda llegada. Él es el que trae esta nueva expresión de la verdad. Él es el que trae el camino para poder liberarnos de este linaje de Satanás y establecer esas familias ideales que todos soñamos. El término Cristo o Mesías debe entenderse en un sentido más amplio. Su significado literal es ungido. Y no solo se refiere a Jesucristo, que fue ungido por Dios para la restauración de la humanidad, sino también a aquellos ungidos por Jesucristo, para que continúen el trabajo de la restauración sobre su fundamento. Por eso cuando hablamos del ungido en referencia al Padre Moon, solo significa que Él es el continuador de la obra de Jesucristo. Así como vimos nosotros 2000 años atrás. En Malaquías 4:5, Dios le revela al pueblo de Israel que antes de que aparezca el Mesías, antes de que aparezca ningún hombre diciendo, sí, yo soy el Mesías, primero yo les voy a enviar a Elías. Entonces ustedes recordarán que el pueblo de Israel estaba esperando que llegara Elías. Y cuando los discípulos de Jesús salen a predicar que había llegado el Mesías, ¿qué le preguntaron los escribas? ¿Dónde está Elías? ¿Cómo puede ser que esté el Mesías si primero tiene que venir Elías? Y Elías había sido un profeta que, según la segunda carta de Reyes 2:11, dice que había ascendido al cielo en un carro de fuego. Por lo tanto, la expectativa mesiánica 2000 años atrás, si ustedes recuerdan, era que tenía que venir Elías en una carroza de fuego desde el cielo. Sin embargo, Jesús revela que quien es Elías es Juan el Bautista. Y en Lucas 1:17 revela que Juan el Bautista es quien viene en el espíritu y el poder de Elías. San Meamun es quien viene con el espíritu y el poder de Jesús, con la misión del Señor de la segunda venida. El papel de Jesucristo como Salvador y Mesías nunca cambiará. El Padre Moon compartió su corazón en 1972 y dijo: ha habido muchos santos a lo largo de la historia humana, muchos genios religiosos, muchos hombres sabios. Sin embargo, nadie pudo jugar el papel de Jesucristo, quien por sí solo nos lleva al Padre. Esto es debido a que vino una posición sin mancha, sin pecado, la cual nadie más ocupa. Él es el único canal para alcanzar a Dios. A pesar de que Buda, Confucio y Mahoma fueron todos santos religiosos, ninguno de ellos tenía la relación con Dios que Jesús tenía. Por lo tanto, el nacimiento de Jesucristo como Mesías fue el día de esperanza para toda la humanidad. De la misma manera, yo les digo, de corazón a corazón, el 6 de enero de 1920, San Meamun nace como el Señor de la segunda venida a continuar esa obra para sustancializar el reino de los cielos aquí en la tierra. Jesús de Nazaret vino como el Cristo, el segundo Adán, el unigénito Hijo de Dios. Él llegó a ser uno con Dios, hablando y revelando las palabras de Dios a la gente y haciendo las obras de Dios. Sin embargo, el pueblo lo rechazó y lo crucificó, previniendo de esta manera que se estableciera el reino de Dios en la tierra. ¿Recuerdan ustedes que Jesús oró: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo? El reino de los cielos en la tierra. Y por eso Él predicó mañana, tarde y noche. Y sin embargo Él es rechazado. Y debido a que es rechazado, no hay reino de los cielos. Por eso, amigos míos, yo les digo lo mismo. Estamos viviendo ahora, providencialmente, como ustedes vieron los paralelos de la historia, en los tiempos de la segunda venida. No cometamos el mismo error de 2000 años atrás. Aceptemos al Señor. Unámonos a Él. Porque Él trae el camino, Él trae la llave, Él trae el medio para poder alcanzar esa verdadera felicidad que tanto Dios como nosotros deseamos vivir. Por eso Jesús, a pesar de ese rechazo, fue victorioso sobre Satanás en su crucifixión, en su resurrección. Y esto hace posible la salvación espiritual para aquellos que son renacidos a través de Él y del Espíritu Santo. Sin embargo,
como dijo el apóstol Pablo, y como somos conscientes y somos sinceros, a pesar de que uno vaya todos los domingos a misa, aunque uno vaya todos los domingos al culto, aunque uno vaya los sábados a la sinagoga, aunque vaya el viernes a la mezquita, aún así estamos cargados de contradicción, de pensamientos que no son de Dios, de deseos que no son de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es espiritual. La salvación solamente tiene que ver con nuestro renacer, nuestro crecimiento interior. Falta la salvación completa, total, la que nos libere completamente. Y esa es la que trae el Señor de la segunda venida. Por eso la restauración del reino de Dios en la tierra ha esperado la llegada de la segunda venida de Cristo. Por eso el Padre Moon, sabiendo la agonía en el corazón de Jesucristo, que por 2000 años no pudo ser reconocido por ese pueblo de Israel, habló con líderes del judaísmo. Y el 22 de diciembre de 2003, en la misma Jerusalén, esa Jerusalén que lo rechazó, esa Jerusalén que Jesús miró y decía: Jerusalén, Jerusalén, que tú matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados. ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a sus polluelos debajo de las aras y tú no lo has querido? En esa misma Jerusalén se realizó esta ceremonia, donde representantes del cristianismo, del judaísmo y del islam, inspirados por el Padre Moon, coronaron a Jesucristo como Rey de Israel, restaurando así el rechazo ocurrido 2000 años atrás. Imagínense el corazón de Jesús. Después de 2000 años de rechazo, finalmente Él es coronado como Rey de Israel. Y el 6 de julio de 1992, en un discurso dado a los líderes de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial en Seúl, Corea, el Padre Moon públicamente declaró: yo he cumplido mi misión como el Señor de la segunda llegada, como Salvador y como Padre verdadero de la humanidad. Yo proclamo esto en este lugar porque ha llegado el tiempo de hacerlo. Es decir, hubo todo un periodo de restauración, de preparación, de recreación, ese fundamento, y es en ese 1992 que públicamente anuncia que Él es el Señor de la segunda venida. Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el Padre verdadero de la humanidad. El Padre Moon pidió entonces publicar en el mes de julio del año 2002, 10 años después de esta proclamación, en los diarios alrededor del mundo un documento titulado Una nube de testigos. Los santos testifican de los padres verdaderos. En este testimonio, Jesucristo, Mahoma, Buda, Confucio y otros santos desde el mundo espiritual mandan un mensaje en el cual han participado en una ceremonia para la adopción y la proclamación de una resolución en la cual ellos públicamente declaran al pueblo cristiano, al pueblo judío, al pueblo musulmán, al pueblo budista, al pueblo confucionista, a todos los creyentes de la humanidad, que Sang-Myang Moon es el Señor de la segunda venida, que con Hak Ja Han han establecido desde 1960 a los padres verdaderos de la humanidad, que todo el mundo, desde la derecha a la izquierda, desde arriba a atrás, frente y detrás, de todos lados, de América Latina, de Europa, de Asia, de África, de todos los continentes, tienen la oportunidad de recibir la bendición de Dios y terminar con el pecado original y establecer familias ideales, familias verdaderas. Por eso, cuando nosotros analizamos su vida, analizamos su historia, entre todas las cosas nosotros entendemos que hay un mensaje especial que resume sobre todas las cosas una vida que ha sido dedicada completamente a servir a los demás, de vivir por el bien de los demás. Se resume en la siguiente frase: debemos vivir todos con el corazón de un padre, pero con la actitud de un servidor, derramando lágrimas por la humanidad, sudor por la tierra y sangre por el cielo. Esta frase, esta oración, resume lo que ha sido la vida y la obra del Padre Sang-Myang Moon. Ese que ha nacido el 6 de enero
de 1920 con esa misión, que no fue fácil, así como nosotros vimos 2000 años atrás, no fue nada fácil. Pero queridos amigos que ustedes nos están viendo, quiero que sientan profundamente en sus corazones que estamos viviendo en ese tiempo. Como yo recuerdo había compartido con ustedes en la última conferencia del ciclo del principio divino, en la segunda venida de Cristo, en la segunda venida del Mesías, yo les dije que cuando ustedes me veían a mí, no debían ver solamente un conferencista, no debían ver solamente un disertante, alguien que estaba compartiendo un contenido más. Yo le estaba diciendo a ustedes de que les estaba revelando cómo se iba a producir esa segunda venida. Y dijimos que había nacido en la tierra, que no se iba a producir literalmente a través de las nubes que descendían del cielo, como leímos en un versículo, en Mateo 24, 39, 29 y 30. Mostramos paso a paso en cada uno de los versículos. Entendimos que desde el punto de vista del principio original de Dios, del deseo original de Dios, de la voluntad original de Dios, es establecer el reino de los cielos en la tierra. Porque Adán y Eva habían nacido en la tierra. Y el Génesis 1:28 registra el diálogo entre Dios y Adán y Eva aquí en la tierra. Por eso la segunda venida tenía que producirse en esta tierra. Después compartí con ustedes cuándo se iba a producir esta segunda venida. Porque habíamos leído en las Escrituras que decía que nadie sabe, ni los ángeles del cielo saben, ni el Hijo sabe, solamente el Padre. Y recuerdan que estuvimos viendo que pese a que encontramos ese misterio, dijimos que a lo largo de toda la historia, está registrado en Amós 3:7, cuando llega un momento crucial en la providencia de Dios, cuando hay un evento sublime, Dios siempre revela sus secretos a los profetas. Y dimos todos los ejemplos. ¿Cuánto más dijimos en este tiempo de la segunda venida? Dios llegará el momento en que va a revelar cuándo se va a producir esa segunda venida. Y si ustedes recuerdan, queridos amigos, hemos visto los paralelos de la historia. Dijimos que desde Abraham hasta Jesús habían pasado 2000 años. Ese periodo de 2000 años fue un periodo de preparación para ese día, para aceptar al Hijo de Dios. Nació un bebé en una ciudad llamada Belén. Y sobre un periodo de preparación aparece a los 30 años pidiendo que se arrepintieran a Israel porque se había secado el reino de los cielos. Porque Él era un hombre verdadero, Él era un hombre perfecto. Quien ve a mí ve al Padre, porque yo estoy el Padre y el Padre está en mí. Entonces dijo: arrepiéntanse, yo soy el reino de los cielos, pero a nivel individual. ¿Cuál era el segundo paso? El apóstol Pablo dice en la primera de Corintios 15:45, Jesús viene como el segundo Adán. Es decir, viene a cumplir, a restaurar el fracaso del primer Adán, que era cumplir las 3 bendiciones. Sin embargo, antes de llegar a esa segunda bendición, Jesús tiene que ir por el camino de la cruz. Por eso no vemos el reino de los cielos. Por eso vemos el sufrimiento, el dolor, no solamente de Jesús en carne propia, sus apóstoles, sus discípulos. Por 400 años los cristianos son perseguidos en Roma. Entonces esos 2000 años de fundamento que se perdieron tienen que ser restaurados, ¿recuerdan? Y cuando empezamos a sumar dijimos que entre 1917 y 1930 era el tiempo en que iba a nacer un bebé en esta tierra con esa misión, el Señor de la segunda venida. Ese es San Miamón, que nació el 6 de enero de 1920. Y así como Jesús tuvo que pasar su periodo de preparación, y es en 1945 que Él comienza a enseñar y a anunciar de la misma manera: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Y la tercera parte dijimos que era ¿dónde? Y estuvimos viendo a través de las Escrituras, a través de las profecías de los últimos días, esa nación preparada por Dios. Era Corea. Habíamos visto en Mateo 21 que le decía a Jesús que no iba a volver a ser en Israel, será una nueva Jerusalén, será un nuevo pueblo. Vimos en el Apocalipsis que Jesús decía que iba a venir de donde sale el sol. Y esa nación es Corea. Y estamos viviendo ese tiempo. Por eso yo les decía, cuando ustedes me ven a mí, están viendo como 2000 años atrás a un discípulo de Jesús que les proclama. Ustedes están en la posición del pueblo de Israel 2000 años atrás.
Ustedes me están mirando y como era Pedro le decía, arrepiéntanse porque aquí está el Señor. Hermanos y hermanas, estamos viviendo en el tiempo de la llegada del Mesías, decía Pedro. Decían los hijos de Zebedeo, decían los discípulos, mañana, tarde y noche. Sin embargo, ¿qué sucedió 2000 años atrás? Por eso debemos aprender. Yo les estoy diciendo exactamente lo mismo. Ricardo de Sena es como Pedro 2000 años atrás. Queridos hermanos, queridos amigos que nos están viendo, yo les digo que el Señor ha llegado nuevamente. Y no solamente que ha llegado, está entre nosotros, está vivo, está viviendo, está predicando, está enseñando. Y es una oportunidad gloriosa en la historia. Es una revelación que Dios le está dando a usted por alguna razón especial. Y Dios está desesperado porque uno pudo ver qué sucedió 2000 años atrás. Por no aceptar al Mesías, solamente vino sufrimiento. Si el Mesías hubiese sido aceptado, habríamos visto literalmente el reino de los cielos en la tierra. Por eso les digo, por favor, no cometamos el mismo error. El Señor de la segunda venida está entre nosotros. Es más, va a venir tarde o temprano a estas tierras. Debemos preparar nuestros corazones. Debemos orar profundamente para ese día glorioso, en que podamos recibir sustancialmente la bendición de los padres verdaderos. ¿Por qué? Porque a pesar de que usted es una gran persona, yo no le conozco personalmente, pero el solo hecho que esté mirando este tipo de conferencias, el solo hecho que usted ha dejado de lado sus responsabilidades, o ha dejado de lado el deseo de ir a un lugar a pasear, a disfrutar, y estar frente a esta pantalla, viendo este contenido, es que usted es una gran persona. Usted es una persona de bien, usted es una persona de amor, es una persona que desea la paz, desea la felicidad, no solamente suya, no solamente de sus seres queridos, sino de toda la humanidad. Pero aún así, si es sincero conmigo, si es sincera conmigo, no hay contradicción ahí adentro. No hay a veces malos pensamientos, no hay a veces malos deseos, no hay incluso a veces malas acciones por las cuales le lleva a usted a arrepentirse y a pedirle perdón a Dios. Yo no quise hacer esto. ¿Cuántos hay? Hombres y mujeres que se casan, que jamás se están casando pensando en la infidelidad. En el fondo nadie está pensando en separarse o en divorciarse, en ser infiel. Sin embargo sucede. Hay algo ahí, como dice el apóstol Pablo, que nos lleva a hacer lo que nosotros no queremos. Todo eso se puede terminar. Yo les garantizo que todo eso puede terminar. Toda esa conexión que nosotros tenemos debido al pecado del primer hombre y la primera mujer, todo eso se puede acabar. Por eso la Biblia dice, gocémonos, alegrémonos, porque las bodas del Cordero han llegado. Así que le digo que tenga esa fe, que tenga esa convicción. Es tiempo de esperanza absoluta. Dios tiene algo precioso para usted, tiene algo precioso para su familia, tiene algo precioso para su nación, tiene algo precioso para esta humanidad. ¿Por qué? Porque el Señor de la segunda venida ha nacido. Porque por primera vez en la historia tenemos a los padres verdaderos de la humanidad. Y ellos están derramando la bendición de Dios. Y nos están dando paso a paso todos los elementos que nosotros necesitamos para que nosotros, como dijo Jesús 2000 años atrás, en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Jesús dijo a sus discípulos, sean perfectos, como Dios es perfecto. Yo quiero que ustedes sean perfectos. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. Y si lo dijo Jesús, es palabra de Dios, es la voluntad de Dios, es posible. Así que si alguien alguna vez le dice, no, el hombre nunca puede ser perfecto. Perfecto solo es Dios. Nosotros somos perfectibles. No es así. Usted, mi querido amigo, usted, mi querida amiga, puede ser perfecta en su corazón. Así lo dijo Jesús. El problema es que Él tuvo que ir al camino de la cruz. No pudo enseñar todo. Y ahora el Señor de la segunda venida, los padres verdaderos, traen el manual de instrucciones. Traen paso a paso todo lo que necesitamos. Primero para liberarnos de todo lo que tiene que ver con la caída. El pecado original, la naturaleza caída. Y ser verdaderos templos de Dios. Que las personas cuando nos vean a nosotros puedan ver a Dios. Que puedan sentir que a través de nosotros pueden recibir el amor de Dios. Pueden recibir la verdad de Dios. Y juntos, primero como individuos, estableciendo esa relación vertical con Dios. El templo de Dios, primero. Luego nos preparamos para el matrimonio, para poder consolidar los varones con una mujer, las mujeres con un varón. Un matrimonio centrado en Dios. No solamente un individuo,
el matrimonio, esposo y esposa que se unen centrados en Dios. De esa manera esos hijos son de Dios. Recibimos la bendición, terminamos con el pecado original, con el linaje de Satanás. Esos hijos son de Dios. Y juntos entonces construiremos no solamente una, no solamente dos, no solamente tres, familias ideales por todo el mundo. Y de esa manera, por primera vez en la historia, sustancializaremos el reino de los cielos en la tierra. Amigo mío, amiga mía, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por dedicarnos su precioso tiempo. Y recuerde, estamos viviendo en los tiempos del Señor de la segunda venida. Gocémonos, alegrémonos, porque hay grandes bendiciones para usted, su familia, su nación y toda la humanidad. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. 잊을 수 없는 아버지의 심정을 가져가지고 잊어야 할 환경이었군. 투입할 수 없는 사정을 가져가지고 재창조를 하지 않으면 늘 아버지의 심정, 사랑할 수 없는 무리로 사랑해야 할 아버지의 심정을 그 누구도 알지 못하는 것은 이 자식은 놀았기 때문에 슬픔을 가고 죽음을 가고 40년 과거를 넘겨온 순한 길을 하늘의 심정을 위로할 수 있는 길이 되면 어떤 길이라도 어떤 죽음의 길이라도 넘어야 할 결의한 결심을 중심삼고 20대 30대를 향하던 청년시대에 바랐던 소원을 이뤄봤던 당신의 아들들이 미문화부이라는 사람이 땅의 한없이 슬픈 걸음돌 위에 서가지고 수용의 모든 서글픈 역사라는 것은 어떤 역사는 인간이 당하지 못한 어려움을 당하면서 하늘의 참은 심정을 바라가지고 그 전투를 이어나갔다 40년 고개를 이미 놓습니다. 이래가 이 지혜들이 오는 길을 눈물과대로 봉하고 톱집을 아버지의 성을 배경을 바라 걷다는 것은 알고 있어. 우리 이제부터 당신이 원하였던 전체 전반 전권 정례 행사를 이루시어서 만국을 당신의 장하시어서 해방 전국으로 진전할 수 있게 축복하여 주기를 아버님 간절히고 바라고 이제 참부모의 가족으로부터 슬픔의 눈을 흘리던 모든 이 눈물 자국이 거짓 시대가 되었습니다. 당신의 해방을 가지고 부모님의 가족으로서 만국의 행차인데 맥힘없이 갈 수 있는 것 가고 돌아올 수 있는 길을 돌아올 수 있는 사랑하는 자녀들과 사랑하는 나라와 사랑하는 세계와 사랑하는 천지를 창조의 이상 자유의 특권적인 최고의 정상에서 자유를 갖출 수 있는 행차를 참부모 이름과 더불어 당신의 현성사의 천박적을 해방을 선포하오니 받아주시기를 간절히 바라옵니다. 천상세계와 지상의 통일권의 승리의 깃발을 높이 올리시옵소서.